nuestras trufas hiperproteicas hechas a base de frijoles de soja y de boniato. Mi nombre es Carla Marisela Pacheco Urbina y vamos a hacer unas recetas de un snack deportivo para atletas, principalmente atletas que estén en competiciones de aeróbicas, por ejemplo, corredores. La receta que vamos a hacer son unas trufas de chocolate, pero a base de hiperproteicas, a base de frijoles de soja, y de carbohidrato vamos a utilizar el boniato o camote, como también se le conoce en otros lugares. Los ingredientes son 50 gramos de frijoles de soja, 100 gramos de boniato, 10 gramos de cacao puro en polvo, 10 gramos de extracto de vainilla y 5 gramos de coco rallado. Muy importante, el frijol de soja debe pasar 12 horas en remojo la noche anterior. Ponemos a hervir el frijol de soja hasta que ablanden. La mejor forma de cocinar las batatas es al horno, ya que preservan todos los nutrientes que por ejemplo, si la ponemos a hervir. Además, el sabor se concentra mucho mejor. Entonces, coloca las batatas al horno hasta que estén blandas. Aproximadamente 20-25 minutos en función de la potencia de tu horno. Seguimos aquí mientras, esto lo puedes hacer mientras los frijoles de soja se ablandan en el agua. Una vez que hemos horneado el camote y que hemos hervido durante 3-4 horas los frijoles de soja, vamos a tener cuidado de separar el líquido donde sirvieron los frijoles, ya que en él se acumulan muchas proteínas y nutrientes. Podemos utilizar agua, pero conviene utilizar este líquido para aprovechar todas las proteínas que están contenidas. Entonces vamos a empezar con la preparación. En primer lugar, vamos a colocar los frijoles de soja en un recipiente. Ponemos la batata, aproximadamente los 125 gramos que vamos a utilizar. Que cuando está bien horneada, fíjense que queda de una textura bastante blanda. Y con esto es suficiente para empezar a moler. Vamos en ello. Si os cuesta mucho, podemos empezar a agregar un poco de líquido poco a poco, porque es mejor que nos vaya quedando un poco espeso y que la mezcla nos vaya pidiendo más líquido. Seguimos moliendo. Una vez que tenemos esta textura, vemos que está un poco pastoso, vamos a incorporar los 5 gramos de cacao en polvo. Lo tenemos aquí, tiene que ser cacao natural, sin azúcar. Esto va a espesar un poco más la mezcla. Hay que tener a mano siempre el líquido por si acaso la mezcla queda muy espesa. Y vamos a agregar 10 gramos de vainilla. Con una cucharilla es suficiente. 10 gramos es equivalente a una cucharilla de sopa de vainilla. Y seguimos moliendo. Muy bien, una vez que tenemos la mezcla así, es mejor pasar a hacer bolitas con las manos. Para ello es importante, por temas de seguridad, utilizar mejor guantes para evitar el contacto con los alimentos. He separado también un poco de cacao en polvo para rebozar las bolillas en él, y luego utilizaremos el coco rallado. Pero en primer lugar, podemos ayudarnos también con una cucharita. Vamos a bajar toda la mezcla. Podemos primero intentar incorporarlo con la propia cuchara, de modo que quede todo bien integrado. Y que no se vean los colores, por ejemplo, en el bote podemos ver cómo se ve el amarillo, quiere decir que aún tiene boniato, que aún no está bien integrado con el cacao. Y esta es la contextura que nos tiene que quedar, que no se nos caiga de la cucharilla. Y el olor es delicioso. Muy bien, ahora viene la parte de elaboración de las bolitas. La podéis hacer con cucharitas o con las manos si prefieren. Yo en esta oportunidad las voy a hacer con las manos. Cojo con la cuchara una porción, intento hacer una especie de bolita, y si está, como la masa está todavía un poco húmeda, pero esa es la idea,
cogemos un poquitín de cacao en polvo y tratamos de hacer una bolita que no tiene que ser perfecta. Una vez que la tenemos así, tratamos de darle forma circular y la dejamos reposar para que enfríe, se seque y la podamos utilizar posteriormente. Una vez que tenemos las bolitas ya elaboradas, como habíamos dicho, pesan 25 gramos cada una, preparamos en un plato un poco de coco rallado, cogemos la bolita delicadamente, la soltamos y la hacemos rodar por el coco. Hay que hacerlo muy suave para no deformar la bolita. Y ya la tenemos lista. Continuamos haciendo las demás. Y así hemos terminado nuestras trufas hiperproteicas hechas a base de frijoles de soja y de boniato. Cada una de estas bolitas, que si pesan 25 gramos, tienen 31 kilocalorías en total, 5 gramos de hidratos de carbono, 3 gramos de proteína y 1 gramo de grasas totales. Esto lo convierte en un snack ideal, fácil de llevar, fácil de comer para cualquier deportista. Muchas gracias.